overbooking o sobreventa no es el verdadero problema de tu hotel, sino que es el síntoma de un problema mucho más profundo. Por eso, en este video te voy a mostrar primero cuál es ese verdadero problema y segundo, principios para poder evitarlo. No solamente el verdadero problema, sino también el problema del overbooking. Entonces, empecemos. Bueno, entonces para entender esto mejor voy a definir bien claro los conceptos, como por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con overbooking? Básicamente no me refiero a la estrategia para maximizar ventas al optimizar el porcentaje de ocupación al 100%, sino que más bien me refiero a esos escenarios donde una o más habitaciones tienen dos o más reservas, que éstas no se cancelaron o no se ausentaron, que vendría siendo lo mismo que el porcentaje de ocupación es mayor al 100% o que esa misma estrategia salió mal. Y para poder tener mejores pistas voy a explicar algunos escenarios que es donde más ocurre esto. Por ejemplo, una extensión de una estadía no registrada. Supongamos que hay un huésped en la habitación 106 y que éste renegocia quedarse una noche más, que en vez de salir inicialmente un sábado 4 de julio, sale un domingo 5 de julio. ¿Qué pasa? Que el recepcionista, a pesar de revisar correctamente la disponibilidad, aceptar esa renegociación y cobrar correctamente esa noche adicional, no modifica la fecha de salida correctamente, independientemente de si sea en un Excel, si sea en un software más o menos más especializado o si sea en una libreta o en donde sea. Aunque también habría que considerar que, por ejemplo, algunos softwares o algunas estructuras de Excel no permiten hacer ese cobro extra si no se cambia la fecha final o la fecha de salida. Pero me estoy refiriendo a esos escenarios donde eso no es así, donde esas acciones o donde esos datos o donde esa información está desvinculada, lo que provoca que en el Excel la habitación 106 siga estando disponible cuando realmente no lo está y que en el transcurso de ese tiempo pueda ingresar una nueva reserva y así provocar esa sobreventa. Y como segundo escenario estaría el late checkout, que vendría siendo el mismo escenario anterior, nada más que enfocándose más que todo en las horas. Puede ser un cambio de fecha también, pero podría ser la misma fecha final, pero con el cambio de horas. Siguiendo el ejemplo anterior, en vez de cambiarlo solamente del sábado 4 al domingo 5 de julio, podría ser cambiarlo del sábado 4 de julio de salir a las 10 de la mañana a salir el mismo 4 de julio, pero ahora a las 5 de la tarde. Como escenario número 3 están las reservas por WhatsApp que no fueron ingresadas al Excel. Esto lo hace más complejo porque WhatsApp, al ser una fuente externa extra de información, es decir, ya no es solamente el recepcionista solamente con su Excel, sino que también ahora se le agrega otra nueva variable más. Y sin contar si hay muchos chats, muchas preguntas, mucha información que se puede perder entre ellos. Aquí también considerar que hay dos tipos de escenarios con la implementación de WhatsApp en un hotel, que igual podría ocurrir este mismo error de sobreventa. El primero es que el registro de la información sea 100% automática, desde WhatsApp hasta el Excel, o por el otro lado, que sea 100% manual, que el recepcionista sea el que se encargue de revisar los chats, validar y él mismo ingresar la información al Excel, o lógicamente un híbrido, que por cierto, esto no se toma en cuenta los chatbots, porque usualmente los chatbots lo que hacen es responder, no guardar la información en un Excel de forma correcta. Como cuarto escenario está el que se hayan agregado las fechas de forma incorrecta. Hay varios puntos más pequeños en este, pero uno muy común es que el usuario agregue un formato de fecha no como el Excel o no como el software lo entiende. Por ejemplo, hay varios formatos de fecha,
como estos típicos de día slash mes slash año, o que el mes vaya primero el día, mes slash día slash año, o inclusive otros donde el año va primero. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, ¿qué pasa si el usuario o recepcionista agrega el 4 del 7 del 2026 en vez del 7 del 4 del 2026? Que el Excel o el software lo va a entender diferente. Y eso no significa que el propio Excel muestre un mensaje de error o incluso que impida que uno lo pueda guardar de esa forma. Eso ya depende mucho del Excel o del software que se esté usando. Y estos errores uno se da cuenta ya después. Hay otros formatos diferentes, como por ejemplo en vez del slash como símbolo separador está el guión. Un segundo escenario más pequeño está que la fecha no se haya introducido todos los datos completos. Es decir, que tal vez se le olvidó agregar el año o el mes o el día. Esto puede pasar también, y de igual forma el Excel o el software puede que no notifiquen y que no eviten guardar la fecha de esa forma. Y lógicamente, como último punto de este escenario está el más obvio, en el que se guarda la información con el formato correcto sin olvidarse o sin dejar algún espacio en blanco, pero que el valor sea incorrecto. Por ejemplo, que en vez de guardar 7 como 7 de julio, se agregue 8, que sería un día incorrecto. Como quinto escenario está que el gestor de canales o las OTAs específicamente no estén actualizadas en cualquiera de las dos vías de la comunicación. Que la OTA entienda cuál es la disponibilidad real del hotel, como también que el Excel interno del hotel entienda cuáles son esas reservas nuevas generadas por la OTA o las OTAs específicamente. Y esto puede pasar inclusive con los recepcionistas más disciplinados en el resto de áreas, como les digo, con el Excel, con el WhatsApp, incluso con las otras en sí, pero que en algún momento se les vaya de la mano. Habiendo visto los escenarios, podría parecer que es un problema de reservas o que es un problema de personal, es decir, que se ocupa capacitar más los que ya hay, o por el otro lado tener que contratar aún más personal, o inclusive podría parecer que es un problema de tecnología, que hace falta implementar un X software específico o un Y Excel con determinado formato. Pero realmente el problema no es ninguno de esos. El problema real es más bien un error de sistema de la información, que es cómo la información debería fluir paso a paso, de inicio a fin, de forma correcta. Para entenderlo mejor, hay una analogía de carreteras mal hechas en una ciudad. Estas calles no están pavimentadas, no están bien conectadas entre sí, tienen muchos huecos, son muy estrechas y también crean mucha presa, mucha congestión de carros, por lo que muchos carros se quedan en el camino y cada carro vendría siendo información importante a guardar en el hotel. Y esto tarde o temprano va a repercutir no solamente en la misma área de reservas, sino que también en las otras áreas del hotel. ¿Por qué? Porque va a repercutir en las decisiones tomadas. Además que hay otras áreas como la parte de finanzas que toma en cuenta cierta información de reservas. Entonces es un problema que las consecuencias se pueden expandir. Y como decía anteriormente, no es un tema de tecnología, aunque lógicamente si el sistema falla, el sistema de la información, va a fallar la tecnología. Porque aunque ya se tenga tecnología implementada, ya sea un Excel, ya sea un software especializado, no se va a adaptar a ese sistema específico para el hotel en esa etapa específica. ¿Por qué? Porque aún no existe. Habiendo visto ya cuál es ese verdadero problema, vale la pena ver cómo debería ser un buen sistema de información, sobre todo tomando en cuenta la etapa y el tipo específico del hotel. Pero eso lo dejo para el próximo video. Si la información que vio en este video le hizo sentido y además de eso le gustaría solucionar a fondo la situación de su hotel, hágamelo saber en los comentarios. De igual forma, si tiene un caso diferente, cuéntemelo abajo y lo resuelvo en futuros videos.
Si le gustó este video, asegúrese de darle like y de suscribirse. Lo veo en el siguiente. Pura vida.